Bienvenidos a Reflexionando. Esta semana vamos a estar hablando acerca de los fundamentos de la profecía. Pero antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal, darle me gusta al video y también compartirlo con otras personas que tú crees que puedan disfrutar el contenido y la información que nosotros compartimos aquí. Para poder entender la profecía, necesitamos entender elementos básicos de la misma, como por ejemplo, ¿qué es un profeta? ¿En qué consiste la actividad de un profeta? ¿Y qué es una profecía en sí? La mayoría asocia la idea de profecía con la predicción de eventos futuros. Y ciertamente, en los términos tanto modernos como bíblicos, el predecir el futuro puede entrar dentro de lo que es la actividad de un profeta, pero más específicamente desde el punto de vista bíblico, eso es solo uno de los instrumentos que Dios puede usar por medio de un profeta. Así que la pregunta más básica que nosotros podemos realizar es: ¿qué es un profeta? En el hebreo se usa el término nabí. En el griego el término profetés, de donde se translitera el término profeta en el español. Ahora, en la antigüedad, en otras naciones, los profetas eran considerados como personas excéntricas y que estaban hasta semidesquiciados. Todo esto producto de las experiencias de éxtasis y de control divino, de posesiones que tenían cuando emitían sus supuestos oráculos. Por lo tanto, la oficina o el rol de profeta, las personas en realidad no lo buscaban. Por el contrario, más bien no eran personas que encajaban completamente en la sociedad, y nosotros podemos ver en el caso de algunos profetas bíblicos cómo ocurre en realidad esto en el caso de Eliseo, de Elías, que vivían apartados, y de otros profetas que inclusive llegaron a convertirse en enemigos de los gobernantes de Israel en aquel entonces. Pero la Biblia los presenta como los instrumentos de la comunicación divina. Hebreos 1, versículo 1, la carta a los Hebreos comienza diciendo lo siguiente: habiendo hablado Dios muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Un profeta no es necesariamente una persona que exclusivamente predice el futuro. De hecho, hay varios profetas en el texto que no predijeron ningún evento futuro. Nosotros pensamos en Natán, pensamos en Eliseo, pensamos en Samuel, pensamos en Elías. No todos los profetas tienen oráculos registrados en el texto bíblico, pero todos hacen una simple actividad: comunicar la voluntad de Dios. Y casi siempre ellos surgen en momentos de crisis espiritual o teológica. Israel se sumerge en la idolatría, en la injusticia, incorporan en su sincretismo religioso, mezclan la oración de Dios con la oración de Baal, y en medio de esas crisis espirituales Dios levanta profetas como Isaías, como Habacuc, como Miqueas, cuyo rol principal es llamar al pueblo de vuelta a Dios. Como en el caso de Jonás, que fue a la ciudad de Nínive a proclamar un mensaje sencillo: arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, Dios traerá destrucción sobre ustedes, traerá juicio sobre ustedes. Por lo tanto, la actividad del profeta tiene que ver más con el mensaje que Dios desea declarar. Es por ello que en los 10 mandamientos se dice claramente que Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano.
Muchos asocian esta declaración con la idea de usar a Dios, el nombre de Dios, en bromas, en chistes o en forma irreverente, como expresiones, oh mi Dios, etc. Y aunque ciertamente pudiéramos pensar que son expresiones o son formas de irrespetar a Dios, el mandamiento en sí no tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de yo atribuirme un mensaje como si Dios me lo hubiese dado, cuando Dios no me ha dado ningún mensaje. Es decir, usar falsamente el nombre de Dios para darle autoridad a mi mensaje. Esta es una labor que está exclusivamente reservada para quien Dios llama como profeta. Y hablando de llamados, quiero que me acompañen al libro de Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 10. Isaías, capítulo 6, versículos 1 al 10, para que veamos por unos minutos cómo fue el llamado que recibió el profeta Isaías. Noten lo que dice. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Una de las cosas que nosotros podemos ver en todos estos llamados es que hay diversidad. Así como algunos profetas no tienen libros, no tienen oráculos escritos en la Biblia, como Eliseo y Elías. Así como otros profetas no reciben un llamado específico, sino que Dios comienza a obrar en ellos mientras ellos poco a poco van resistiendo la corrupción o la idolatría, como en el caso de Daniel, o bien sea como en el caso de Isaías, que recibe el llamado en una visión. Ninguna obra de ningún profeta es igual o exactamente igual a la del otro. Varían en sus llamados, varían en el contenido de sus mensajes, varían en sus contextos históricos, inclusive hay profetas hombres y profetas damas, por lo tanto, una diversidad bastante amplia. Y en el caso de Isaías, su llamado viene por medio de una visión. Y creo que es importante resaltar algunos aspectos de esta visión. Primero, Dios ve a Isaías como un gigante casi que imposible de ver en su totalidad. Por eso ustedes pueden ver la descripción que cuando Isaías abre sus ojos, las faldas, es decir, el borde del manto de Dios, llenaba el templo. Isaías obviamente era mucho más pequeño que el templo, por lo tanto,
la estatura con la cual se presenta, y usa los términos alto y sublime, o sea, con la forma en la cual se presenta a Dios, es como un ser que a Isaías no lo puede contemplar en su totalidad. Pero aparte de eso, otra cosa que es importante en este llamado que recibe Isaías es la voz de los serafines, ¿no? Noten lo que dicen. Cuando los serafines decían a voces, santo, 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 los dinteles, es decir, los portales, las columnas que mantenían las puertas del templo, se estremecían con cada voz. ¿Sí? Imagínense lo alto de estas voces. Nosotros no creo que podamos igualar algo semejante a esto, que una persona, que un ser diga santo y se estremezca como un terremoto por completo el edificio en el cual nosotros estamos. Es una escena de majestad, de poder, de soberanía. Y Isaías queda intimidado. Isaías queda intimidado y dice, yo no puedo resistir todo el esplendor, toda la santidad y todo el poder que se está manifestando aquí. Él pensó que iba a morir. Pero cuando pensó que iba a morir, porque sabía que era un ser que tenía pecado, que era pecaminoso, que estaba inmundo. Básicamente, al decir la palabra inmundo, es que era indigno de presentarse delante de Dios. Entonces, uno de los serafines toma un carbón encendido, toca sus labios y pronuncia dos expresiones que son muy importantes para nosotros entender. Primero, la primera expresión es: tu culpa es removida. Es una expresión que está directamente relacionada al servicio en el templo, en el tabernáculo, en el desierto, el tabernáculo de reunión, y que posteriormente se transfirió al templo en Jerusalén. El momento en que la persona obtenía el perdón de Dios, se usaba justamente esta expresión: tu culpa es removida. Pero en algunas traducciones, como les leí en la que tengo yo, dice: limpio es tu pecado. Ahora, la traducción más exacta es: tu pecado ha sido expiado. Y es un indicativo hacia el famoso día de la expiación, o el Yom Kippur, el momento en el cual Dios expiaba el pecado de todo Israel. Por lo tanto, la culpa de Isaías queda completamente eliminada, y es Dios quien hace que Isaías ahora pueda ser digno de presentarse delante de Dios. Es Dios quien quita la culpa, es Dios quien remueve el pecado. Él es el que hace el acto salvador. Y luego entonces hace un llamado: ¿quién irá? E Isaías responde precisamente con la idea de: yo iré. Yo acepto el llamado de ir. Y saben, la misión siempre es una respuesta. El estar involucrados en la misión, el llevar el mensaje a otros lados, siempre es una respuesta al entendimiento que nosotros tenemos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y en el caso de los profetas es igual. Ellos aceptaron el llamado que Dios les hizo justamente porque entendían qué era lo que Dios había hecho por ellos. Ahora, algunos recibieron este tipo de llamados drásticos, ¿no? Moisés, una zarza ardiendo que no se quemaba, Jonás, una indicación directa para que fuera a Nínive, pero otros sencillamente enfrentaron circunstancias muy adversas, como en el caso de Daniel, y en medio de estas circunstancias adversas entonces buscaron a Dios, y Dios comenzó a usarlos en el contexto en el cual estaban como profetas, como voceros de la comunicación divina, de los mensajes que Dios quería dar. Y como nosotros leímos en
en el llamado de Isaías, hay dos elementos principales que nosotros encontramos en otros oráculos proféticos también, que es la presencia de ángeles o de seres celestiales, bien sean serafines o querubines, y también el uso del fuego como un elemento purificador. Pero vayamos al primer elemento. Ahora, muchos de los mensajes de Dios tienen un tinte presente y no futuro. Y en ocasiones son los ángeles quienes traen estos mensajes. Es decir, son ellos los que emiten, los que directamente hablan y traen el mensaje de Dios. Ustedes podrán recordar que fue un ángel quien le declaró a María lo que habría de ocurrir con ella, María la Madre de Jesús. Fue un ángel quien le habló a José en sueños. Fue un ángel el que detuvo a Balaam. Y muchas veces el mensaje que el profeta o que el ángel trae tiene un tinte presente, no necesariamente futuro. Y en otras ocasiones una combinación de ángeles con profetas los que llevan el mensaje. Un ejemplo de esto nosotros lo encontramos en Daniel capítulo 9. Así que si ustedes van conmigo a Daniel capítulo 9, versículos 20 al 23. Pero déjenme darles un poco acerca del contexto. Daniel había recibido dos visiones, en Daniel capítulo 7 y en Daniel capítulo 8. Y Daniel había quedado bastante consternado por el contenido de estas visiones y por las interpretaciones que había recibido. Y luego Daniel comienza a orar y recuerda que estas visiones aparentemente hablan de un ser terrible que se conoce como el cuerno pequeño, que se levanta y se opone al pueblo de Dios, al templo y a Jerusalén, a la ciudad de Dios. Y aparte de eso, Daniel también recuerda que Jeremías había hablado acerca de una profecía de 70 años que estaba a punto de cumplirse, y los israelitas que estaban en Babilonia, exiliados como Daniel, cada vez perdían más su identidad y su compromiso espiritual con Dios. Es decir, estaban absorbiendo más la cultura de Babilonia y se hacían mucho más semejantes a los habitantes de esta ciudad religiosamente, culturalmente, etc. Por lo tanto, no se estaban arrepintiendo de sus pecados. Así que Daniel en angustia comienza a orar y comienza a clamar a Dios y a pedir perdón por los pecados del pueblo y también misericordia para que Dios intervenga. Y mientras Daniel está orando, entonces surge una directriz divina. Dios da una indicación. Y esa la indicación la encontramos en los versículos que vamos a leer. Daniel capítulo 9, versículos 20 al 23. Acompáñenme en la lectura. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. En este caso, el modus operandi, la forma de operación de Dios consistió en mandar un ángel para que el ángel relatara el mensaje a Daniel, y Daniel entonces nos lo relatara a nosotros o a los lectores de estos oráculos, de estos mensajes. En otras ocasiones el mensaje es para un individuo y Dios lo da directamente por medio de un ángel. La palabra ángel, tanto en el griego, ángelos, o en el hebreo, Malaquí, quiere decir mensajero. ¿Okay? El libro de Malaquías quiere decir
mi mensajero. Y es la misma idea que se usa en general hacia estos seres que emiten o que dan estos mensajes divinos. Ahora, en el caso de María, el mensaje no era para una comunidad, sí, como en el caso de los oráculos de Daniel, sino que el mensaje era directamente y exclusivamente para ella. Si ustedes me acompañan al libro de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 35, nosotros podemos leer acerca de este mensaje. Síganme en la lectura. Sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaban qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María recibe un mensaje específico acerca del rol que ella va a cumplir en todo este proceso en el cual Dios, siendo divino, se vuelve humano. Y creo que es importante acotar, haciendo un paréntesis en nuestra discusión acerca de los profetas, quiénes son y la profecía, el hecho de que el título hijo de hombre, o hijo de Dios, no tiene que ver con que Jesús es únicamente humano. No tiene que ver con el hecho de que Jesús fue creado posteriormente, originado posteriormente. Esto se conoce en teología como semi-arianismo, y hay algunas personas que mantienen esta posición dentro de varios círculos teológicos, incluyendo dentro de los círculos teológicos adventistas. La expresión Hijo de Dios tiene que ver exclusivamente con el proceso que el ángel describe iba a ocurrir en María. María no podía quedar embarazada porque no estaba casada. Y el ángel le dijo: es Dios, es el Espíritu Santo quien va a hacer este milagro en ti. Así que por un lado es Hijo del Altísimo, porque ya existe desde antes, pero por otro lado va a estar dentro de tu cuerpo como un ser humano. Por lo tanto, la expresión Hijo de Dios tiene que ver con la encarnación de Cristo, la encarnación de Dios o del Verbo, como lo describe Juan, y no el origen de Cristo. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Volviendo al tema de los profetas, así que aquí es el ángel quien funciona o quien da la comunicación divina a María. Pero ¿saben qué? Dios inclusive se comunica con profetas. Dios no solo habla a profetas de Israel, sino aún fuera, como el ejemplo de Balaán el Moabita. Aquí no solo tenemos el récord bíblico acerca de la historia de Balaán como profeta en Moab, sino que también tenemos una inscripción en un sitio llamado Der Ala en Jordania, en donde se menciona precisamente a Balaán como profeta en Moab. Pero los ángeles también aparecen en otros episodios, especialmente los querubines. Vayan conmigo al libro de Génesis, capítulo 3, versículos 22 al 24. Y noten el rol que cumplen estos querubines en esta ocasión. Y dijo Jehová a Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal.
Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de la cual fue formado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Los querubines no solo aparecen en esta escena, que es una escena de juicio, una escena en donde Dios ejecuta una sentencia sobre Adán y Eva, producto de su rebelión en contra de Dios, sino que también aparecen en otras visiones, como lo vemos en el caso del libro de Ezequiel o como acabamos de leer en el caso de el llamado de Isaías en Isaías 6. Estos querubines, su aparición en todos estos oráculos proféticos y en estas escenas demuestran autoridad y soberanía divina. Dios es soberano y tiene la completa autoridad. Ahora, uno de los símbolos el otro símbolo que nosotros vimos que aparecen en estos oráculos proféticos es la idea del fuego. Ahora, nosotros podemos recordar episodios bíblicos como la destrucción de Sodoma y Gomorra, en donde el fuego se convierte en una escena, de un instrumento de juicio divino. Podemos recordar nuevamente el caso de Isaías y su llamado, cómo el fuego se convierte en un instrumento de purificación y es lo que hace que el pecado de Isaías sea removido y sea expiado, es decir, que sea sin culpa. Nosotros podemos ver en el caso de los amigos de Daniel cómo Dios demuestra soberanía con el fuego porque Nabucodonosor lo quiere usar como instrumento de ejecución hacia estos tres jóvenes. Sin embargo, gracias a la intervención divina, pues, tenemos a Dios caminando con ellos en medio del fuego. El fuego no ejerce el papel para el cual Nabucodonosor lo ha diseñado. Por el contrario, Dios demuestra soberanía sobre el fuego. Y el fuego, este elemento, aparece también en varios escenarios, oráculos proféticos. Por lo menos, quiero que me acompañen a Ezequiel capítulo 1, versículos 1 hasta el 14, para que nosotros veamos esta descripción del trono de Dios y cómo el fuego es un elemento presente en el mismo. Noten. Y aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en los 4 una cara de águila. Y así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos.
como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Se dan cuenta del uso del fuego a todo lo largo de esta descripción del trono de Dios. Y hay muchas cosas que podríamos comentar, pero lo principal que queremos resaltar en esta ocasión es cómo el fuego llega a convertirse en un símbolo de soberanía divina. Por todos lados hay fuego. Por lo tanto, demuestra el majestuoso poder que la escena quiere reflejar, pues en el antiguo cercano oriente no había poder más destructor y más temido que el poder del fuego. En Isaías, si nosotros volvemos a Isaías capítulo 6, volvemos a ver la figura de carbones encendidos. Y déjenme leerlo nuevamente para que podamos repasar esta imagen. En el año, versículo 1 al versículo 7. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, fuego. Entonces dije: ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, fuego, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. En el servicio del tabernáculo, el fuego del altar de sacrificio tenía que estar constantemente ardiendo. El candelabro que estaba en el lugar santo tenía que tener fuego constantemente. Nosotros vemos fuego por todos lados, y el fuego toma diferentes roles dependiendo del contexto en el cual está. En algunos contextos es para demostrar la soberanía de Dios. En otros contextos es para causar la purificación de las personas o del profeta, en el caso de Isaías. En otros contextos Dios demuestra el control sobre el fuego, como el caso de los jóvenes amigos de Daniel, los jóvenes hebreos. Y en otros casos es el instrumento de juicio que Dios usa. Uno de esos casos nosotros lo podemos encontrar en por lo menos Apocalipsis capítulo 19 y 20, en donde fuego desciende del cielo y consume a los poderes adversos al pueblo de Dios y a Dios, como la bestia, su imagen, y todos los que se han decidido unir en este complot para derrocar a Dios. Lo vemos en el caso de Sodoma y Gomorra, como fuego se convierte en un instrumento de juicio. Lo vemos en el caso de los oráculos o de las visiones que tiene Daniel, en donde en varias ocasiones es el fuego lo que demuestra que Dios está a punto de ejercer juicios sobre los poderes adversos hacia él. Pero definitivamente el fuego es un elemento que está presente cada vez que se destaca alguna escena en la cual la presencia de Dios es evidente. Nosotros podemos ir a Apocalipsis 4, a otra descripción acerca del trono de Dios, y podemos ver nuevamente cómo estos elementos que estaban presentes en Isaías, que estaban presentes en Ezequiel, vuelven a estar presentes en esta escena majestuosa descrita por Juan en su libro del Apocalipsis o la Revelación. Noten lo que dice a partir del versículo 1 hasta el versículo 11.
Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Es la misma descripción que se da en el libro de Ezequiel acerca de los famosos querubines que están con las 4 caras. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Siempre que nosotros vemos estos elementos, todos son indicativos de la majestuosidad de Dios. Y las descripciones a nosotros nos parecen extrañas, porque nosotros estamos limitados a nuestra experiencia terrenal. Nosotros estamos limitados a lo que nuestros ojos han visto, nuestras manos han tocado, lo que nuestros oídos han oído. Pero estas verdades celestiales, estas escenas de majestuosidad, de poder, con fuego, con seres casi que sacados de escenas o de películas de ciencia ficción, tienen un solo objetivo, y es mostrar la diferencia entre la inferioridad humana, la limitación humana versus la majestuosidad, el poder y la gloria de la esfera celestial de Dios. Ahora, dentro del mensaje profético, siempre ha existido el deseo de Dios en este ser celestial majestuoso, rodeado de fuego, con voces que claman santo, 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 y estremecen el pueblo gigante que Isaías no lo puede contemplar completo, solamente sus faldas, el borde de su manto, que tiene como silla o como estrado de sus pies el templo. Imagínense, siempre ha estado el deseo, y ha sido algo perenne en todos los mensajes proféticos, el deseo de este ser, de Dios, de habitar junto con su pueblo, de estar siempre con el ser que Él ha creado. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Génesis, especialmente Génesis capítulo 3, nos vamos a dar cuenta de que Dios se paseaba por el jardín. Dios planta un jardín, el jardín del Edén, de la felicidad, y se paseaba, y fue justamente en uno de esos momentos en que se paseaba para estar con el ser que había creado, que se da cuenta de la rebelión del ser humano, de Adán y Eva. Nosotros también podemos ir, por ejemplo,
a la historia de Israel, vamos al tabernáculo del desierto y nos damos cuenta nuevamente de este deseo casi que insaciable de Dios por estar con sus seres creados. Vayan conmigo a Éxodos 25, versículos 1 al 9, y leamos lo que Dios deseaba que hicieran para representar este deseo que él tenía. Leo en el versículo 1 de Éxodo 25. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engastes para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario o un tabernáculo para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Es decir, los israelitas estaban en el proceso de emigrar de Egipto hacia Canaán. Y como no tenían un sitio estable donde estar, seguían los patrones que seguían los pueblos nómadas. Un pueblo nómada es un pueblo que no está establecido en un lugar, sino que se va moviendo de sitio en sitio. Por lo tanto, elabora tiendas de acampar, en su mayoría eran hechas de pelo de cabra, las armaban cuando estaban en un sitio, y una vez que los recursos se agotaban en ese lugar, desarmaban sus tiendas, las montaban en sus animales, y entonces se transportaban hacia el siguiente lugar. Es decir, iban de sitio en sitio. Eso es lo que es una tribu, un grupo nómada. Todavía existen algunos grupos así en Europa y también en el Medio Oriente que tienen esta misma forma de vivir. Y los israelitas estaban en un proceso nómada, estaban emigrando. Y Dios le dice a Moisés: quiero que me hagas una tienda. Ellos tienen sus tiendas donde acampan, donde se establecen. Hazme una para mí, y el deseo principal de tener esta tienda es para yo habitar en medio de ellos. Pero los israelitas eventualmente llegaron a Canaán, ¿cierto? Y se establecieron como su ciudad capital, especialmente después durante el reinado de David, a Jerusalén, y se mantuvo como la capital del Reino Unido. Y luego que se dividen en el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá, Jerusalén se mantiene como capital en el reino de Judá, aunque espiritualmente hablando, religiosamente hablando, todos miraban a Jerusalén como la ciudad de Dios. Pero una vez que se establecen, ya los israelitas no estaban viviendo en tiendas de acampar. Ahora se habían hecho casas de piedra, casas más estables, porque ya no eran nómadas, ahora estaban en un proceso de urbanización, es decir, construyendo sus ciudades donde ya no se moverían hacia ningún otro lado, sino que se quedarían allí haciendo vida. Y noten en ese contexto lo que nos dice Primera de Crónicas, capítulo 22, versículos 6 al 12. David se dirige a Salomón y le da las siguientes indicaciones. Versículo 6. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo. Usa la palabra Beit, que en hebreo quiere decir casa también, al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí la palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí.
He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová está contigo, seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él te ha dicho, y Jehová te dé entendimiento y prudencia para cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. ¿Se dan cuenta del patrón? En el Edén, Dios planta un jardín. El propósito es para cohabitar en ese jardín con el ser creado. Israel surge, Dios hace que Israel surja como nación, y en el proceso del surgimiento de Israel como nación, como su pueblo, Dios decide habitar en tiendas de acampar con ellos o en tabernáculos, usando ya el término bíblico. Ellos llegan, se establecen en Jerusalén, y una vez que ya han alcanzado cierto nivel de paz, ya han acabado hasta cierto sentido las guerras a su alrededor, los conflictos, especialmente los conflictos internos, como el que existía entre Saúl y David, entonces Dios dice, bueno, ahora quiero que me hagan una casa también para habitar en medio de ustedes. Eso nos lleva entonces a la época ya un poco más cercana y dirigiéndonos hacia el Nuevo Testamento, lo que es la época del exilio judío. Los judíos se rebelan en contra de Dios, y el reino de Israel primero es destruido por los asirios, y posteriormente el de Judá cae bajo el imperio neobabilónico, o el nuevo imperio babilónico, dirigido en gran parte por Nabucodonosor. El templo es destruido, los utensilios son llevados a Babilonia y la casa queda vacía. Ya no hay casa donde Jehová habite. Pero luego, durante la época del imperio persa, los judíos regresan del exilio por las políticas de Sirio y de los persas. Le permiten a las personas regresar a los territorios que habían sido conquistados por los de Babilonia, y les permiten reconstruir sus murallas, reconstruir sus casas y reconstruir sus templos. Los israelitas comienzan a regresar nuevamente a la tierra de Canaán, o la tierra de Israel, y comienzan a construir. Y en medio de eso hay una queja que es vociferada por el profeta Ageo. Quiero que vayan conmigo a Ageo capítulo 1, versículos 2 al 11, ¿ok? Versículos 2 al 11, para que ustedes vean cuál es la queja que este profeta da a Israel de parte de Dios. Noten. Así, versículo 2 en adelante, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa
está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre la tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los montes y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Es decir, para los israelitas, al regresar del exilio, era muy importante tener sus casas, pero no necesariamente era importante tener a Dios habitando en medio de ellos. Si Dios se queja y dice, ¿cómo es posible que ustedes hagan sus casas y no hayan reedificado mi casa, que soy quien les ha dado la oportunidad nuevamente de regresar a su tierra natal, de regresar del exilio? Dios siempre ha tenido el deseo de habitar en medio de sus seres creados. Y creo que no hay mayor demostración de esta realidad que lo que nosotros observamos en Jesús. Ahora, como ustedes saben, en el desierto, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés, hazme un tabernáculo para habitar en medio de Israel. En Juan capítulo 1, nosotros vemos el uso de la misma palabra, pero para la fabricación de un tipo de tabernáculo diferente. Noten, ustedes saben cómo comienza Juan 1, ¿verdad? Usando la expresión el verbo. Dice que el verbo estaba con Dios, estaba desde el principio y el verbo era Dios. Así que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dios estaba con Dios. Luego nosotros vamos a Juan 14 y nos dice que ese verbo se hizo carne. Y luego, bueno, vamos a Juan, al mismo Juan 1, creo que es 28, 29, donde Juan dice, y este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros hemos visto en otras lecciones esta transición. Pero en el versículo 14, Juan 1, 14, hablando del proceso cuando el verbo se hizo carne, lo describe de la siguiente manera. Y aquel verbo fue hecho carne. Y voy a usar la expresión literal que dice en el griego, y tabernaculizó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En sus traducciones dice habitó entre nosotros o moró entre nosotros, pero en el griego usa literalmente la expresión de hacer un tabernáculo. La misma expresión que había usado para decirle a Moisés, hazme un tabernáculo para yo vivir en medio de ellos. La diferencia es que el tabernáculo en el caso de Moisés era hecho de pelo de cabra. El tabernáculo en Juan 1:14 es hecho de carne y de hueso. La expresión más sublime del deseo de Dios de habitar con su ser creado es el hecho de que se convirtió en uno, como si fuese uno de sus seres creados. Dios se volvió lo que el producto de su propia creación, se volvió un ser humano a quien Dios había creado. Jesús resalta esta idea en su conversación con Felipe. Felipe en Juan capítulo 14, versículos 8 al 11, Felipe le hace una pregunta. Si nosotros recordamos cómo comienza este capítulo, ¿verdad? Jesús está tratando de darle ánimos a los discípulos, pues pronto vendrían las escenas del Calvario de Getsemaní, las cuales infundirían gran miedo, incertidumbre y temor en los discípulos. Y en ese contexto, Jesús le dice a Felipe, yo soy el camino al Padre. Y Felipe le hace una pregunta, Juan capítulo 14, versículo 8. Noten la pregunta que le hace Felipe. Señor, no es la pregunta, es una petición. Señor, muéstranos el Padre y nos basta.
Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy yo con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, nuevamente, Jesús hace el énfasis en la idea de que en Él Dios está morando con sus seres creados, con su pueblo. De hecho, toda esa conversación comienza precisamente con el deseo inapagable de Dios de que eventualmente sus seres creados estén con Él en la misma casa. Noten cómo comienza Juan 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Literalmente dice, la palabra moradas no hace justicia al griego. Literalmente dice, en la casa de mi Padre hay muchos cuartos. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, eso dice, Dios tiene una casa y dentro de esa casa hay muchos cuartos, y en cada uno de esos cuartos hay un espacio para cada uno de los seres creados por Dios. Es decir, Dios desea el mayor grado de intimidad posible, estar juntos en la misma casa. Nosotros finalmente volvemos a ver un reflejo de esto en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis culmina con la redención final, con la erradicación del mal, de Satanás, del pecado, y la instauración de lo que se conoce tanto en los evangelios como en los libros de Daniel como el reino de Dios, en donde no existe el mal. Y noten la descripción que da de cómo Dios desea ser parte de esta nueva creación. Apocalipsis 21, versículos 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y hay una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Noten, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Se dan cuenta del lenguaje de intimidad que usa Juan? Dios mora con ellos, Dios va a estar con ellos, y Dios mismo será su Dios y estará con ellos como su Dios. Y si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que dice que Dios mismo va a ser su templo. No es un templo, sino que Dios va a ser su propio templo. Y noten el uso de la palabra tabernáculo. La encontramos en Éxodos. Dios le dice a Moisés, hazme un tabernáculo para morar en ellos. La encontramos en Juan, cuando dice, y Dios se hizo a sí mismo un tabernáculo de carne y hueso para morar en medio de su pueblo. Y la encontramos en Apocalipsis, apuntando hacia el futuro, cuando dice que Dios mismo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Es la misma idea de poder eventualmente morar con su creación. Pero para ello, para que eso pueda ocurrir, el enemigo de Dios tiene que ser vencido. Es imprescindible que Satanás sea derrotado junto
con el mismo pecado, con la presencia del mal. Pero para nosotros entender la derrota de Satanás, necesitamos ver brevemente su comienzo. Ezequiel, el capítulo 28, nos hace una comparación del príncipe de Tiro. Y eventualmente transiciona de hablar del príncipe de Tiro, de esta ciudad al norte de Israel, lo que hoy en día se conoce como Siria, a Satanás y su comienzo. Nótenlo como lo dice en Ezequiel capítulo 28, versículos 1 al 2, y posteriormente vamos a saltar del versículo 11 al versículo 17 para más específicamente hablar acerca de la descripción que da de Satanás. Noten, Ezequiel, los primeros dos versículos, 1 y 2. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como el corazón de Dios. El elemento de comparación entre Tiro y Satanás es su arrogancia y su idea de que ellos se identifican como Dios. Ahora, noten lo que dice a partir del versículo 11 al 17, ya más específicamente acerca de Satanás. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Cuando nosotros vemos el inicio de Satanás, nos damos cuenta de que se usan los mismos elementos para describir el trono de Dios, se usan los mismos elementos para describir el sitio donde estaba Satanás. Está la idea de fuego, él es un querubín, está hablando de perlas preciosas, está hablando de hermosura, de esplendor. Es exactamente la misma idea. Pero Satanás, aunque fue creado perfecto, eventualmente se halló en él maldad. La palabra aquí, maldad, es el hebreo Hamas, que es el mismo que usa el famoso grupo terrorista palestino. Y no solo maldad, es violencia lo que se halló en el corazón de Satanás. De alguna manera, este ser creado perfecto halló en su corazón suficiente violencia para querer atentar contra Dios, rebelarse, y eventualmente Dios ejerce su soberanía y lo echa. Y esto es importante que nosotros lo recordemos, porque como hemos hablado en otras ocasiones, hay algunas personas que piensan que nosotros podemos llegar a ser perfectos venciendo el pecado en nuestras propias fuerzas. Hay otros que dicen, ¿no?, o claman la idea de que, bueno, si nosotros decimos que no podemos ser perfectos, entonces le estamos restando poder a Dios.
Pero es que el asunto, la ausencia de pecado, no se basa en la perfección del hombre. La ausencia de pecado, para que el pecado no surja eventualmente en un ser imperfecto o perfecto, consiste en la dependencia de Dios. Fue el momento en que Satanás comenzó a poner su atención en su orgullo y en su perfección, cuando por primera vez surgió el pecado en la existencia del universo entero, de los seres creados por Dios. Isaías también hace la misma idea, comienza a comparar a Satanás y esta es la descripción que da de este ser. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Noten cómo dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las noches subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Se dan cuenta? Es la misma idea, es el orgullo. Y así es como surge el pecado. El pecado surge porque de alguna manera este ser piensa que independientemente de Dios, separado de Dios, puede subsistir y hacer su voluntad. No necesita de Dios. Y cada vez que nosotros lleguemos a la conclusión de que no necesitamos de Dios para lo que sea, especialmente para nuestra salvación, tenemos que tener cuidado, porque nuestro pensamiento está alineado exclusivamente con el pensamiento de Satanás. Sin embargo, en el Apocalipsis, que este ser originó todo el mal, el pecado, se nos habla acerca de la derrota contundente que Dios le da a este ser. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 14. Nosotros conocemos este capítulo como el capítulo de los mensajes de los tres ángeles. Y ya van a ver por qué. Pero vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante hasta el versículo 12, para que podamos nosotros entender acerca de qué es lo que se está declarando en este capítulo. Noten el versículo 1. Después miré, y aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esta escena nos recuerda, cierto, la idea de Isaías en capítulo 6, cuando Isaías se ve impuro, se ve inmundo, de labios inmundos, habitando un pueblo de labios inmundos, y Dios, el serafín toma el carbón encendido, lo coloca en sus labios y lo purifica y lo hace digno. Es la misma imagen que nosotros encontramos aquí. Ellos no son perfectos porque se hicieron perfectos, o ellos no son libres de mentira porque se hicieron no mentirosos. Es Dios quien los redimió, y es algo que está a todo lo largo del libro de Apocalipsis. Pero después de esta escena de redención, entonces viene este famoso mensaje, y noten las declaraciones, versículo 6 en adelante. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado,
y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro segundo ángel vino diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. Y vino un tercer ángel que lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Se dan cuenta de la progresión en cada uno? El primer mensaje dice: denle gloria a Dios, venció. El segundo mensaje dice: el poder opresor diabólico, Satanás, ha caído. Y el tercer mensaje dice: y los que se unan a este poder van a caer como él, pero los que se unan a Dios, entonces van a ser victoriosos como él. Es una derrota absoluta. Es una derrota que comienza con la declaración de Dios como vencedor, con la declaración de Satanás como perdedor y con el llamado a que cada quien tome una decisión en cuanto a qué bando desea unirse, el de Dios o al de los enemigos de Dios. Apocalipsis 19 registra el final de Satanás en la historia de la redención de la siguiente manera. Vamos a leer en Apocalipsis 20, 7 al 10, cómo culmina, cuál es el final, el desenlace final de Satanás dentro de la historia de la redención. Noten, versículo 7, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y desde Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que engañaba fue lanzado en el lago de fuego de azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta? Nuevamente se usa el elemento de fuego como instrumento de juicio de Dios. Y así como destruyó Sodoma y Gomorra, así como en Daniel se demuestra que el fuego causa destrucción absoluta a los enemigos de Dios, en esta ocasión el fuego causa la destrucción total de Satanás. Su existencia llega a su fin y el universo es libre de esta influencia diabólica y maléfica. Es decir, su destrucción está asegurada y la victoria de Dios es irrevocable e incambiable, es absoluta. Por lo tanto, el mensaje principal de la profecía, cualquier cosa que nosotros hablemos de la profecía, siempre tiene que culminar en esta victoria final de Dios sobre los poderes del mal. Espero que les haya sido de bendición y de ayuda este repaso que hemos tenido esta semana. Dios les bendiga y nos vemos en un siguiente episodio de Reflexionando.